El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón, fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Cato. Estamos en una nueva edición del Cato Podcast y hoy nos acompaña Juan Londoño, un colega nuevo, es analista de políticas públicas en el Instituto Cato. También está con nosotros Marcos Falcone, otro colega nuestro, analista de políticas públicas para América Latina. ¿Y por qué vamos a conversar hoy con Juan? Bueno, Juan, antes de incorporarse a Cato, él era analista en jefe para la Alianza para la Protección al Contribuyente, donde se enfocó en inteligencia artificial, derecho de la competencia, regulación de redes sociales y política energética y de infraestructura. También se desempeñó anteriormente como analista de políticas públicas en la Information Technology and Innovation Foundation. Juan tiene un máster de economía de George Mason University, así que compartimos el alma mater. Es profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Y hoy queríamos conversar con Juan de estos temas que pareciera, quizás porque soy mamá de 4 niños, pareciera que está en boca de todo el mundo, este tema de la regulación de las redes sociales, de la seguridad en línea para los niños. Lo relacionan pues con problemas de salud mental y también algo que es, creo, una discusión más de Estados Unidos, pero que rápidamente está llegando hacia América Latina, el tema de la privacidad en línea. Y quisiera empezar preguntándote, Juan, algo que es muy peculiar sobre Estados Unidos, y es que, por ejemplo, Estados Unidos sigue sin una ley federal de privacidad de datos, mientras que tiene pues un mosaico de regulaciones estatales. Este caos regulatorio, aparente caos regulatorio, ¿tú lo ves como un problema o una ventaja? Bueno, Gabriel, antes que nada, muchas gracias por tenerme en el podcast. Muy feliz de haber venido a Cairo y en general estar aquí. Como tú lo describiste, creo que la palabra es caos. Y es precisamente porque con esta regulación de redes y de tecnologías digitales pasa algo muy curioso. Normalmente en Estados Unidos se habla que el federalismo y el hecho de que cada estado pueda experimentar con ciertas regulaciones y a su manera, que cada estado pueda intentar regular ciertos productos a su manera, permite generar estos laboratorios de democracia, como le dicen aquí, que ver qué funciona y qué no funciona. Temas con la infraestructura digital y con todos los productos digital, es muy difícil contener una regulación a solo un estado. Digamos, si es muy diferente yo regular, no sé, el expendio de bebidas alcohólicas en un estado. Es muy claro cuál es el producto, cuál es el consumidor, dónde se vende y físicamente el producto tiene que estar en ese estado. Es muy claro de principio a fin dónde sucede la transacción. Sin embargo, cuando estás hablando de redes sociales, puede ser una plataforma cuyo casa matriz esté en California, pero la infraestructura para tú conectarte, es decir, los servidores que sostienen la página web están en Nevada y yo puedo estar aquí ubicado en Virginia. Entonces, ¿qué leyes aplican en ese entonces? Es una de las grandes preguntas que hay. ¿Aplican las leyes de Virginia, las leyes de California o las de Nevada? Y peor aún, sobre todo lo que se ha visto prácticamente hablando es cada estado ha competido para sacar su propia ley, creando ese mosaico al que tú te refieres, pero lo que ha terminado lo que ha terminado pasando en términos prácticos es que la ley que se impone suele ser la que es más costosa o la que es más exigente para las empresas. ¿Y por qué? Digamos que lo que sucede es como una carrera a quién regula más o a quién hace la regulación más costosa, sobre todo si una empresa puede decir, ok, cumplo con la más exigente, digamos, California, y al cumplir con esa suelo cumplir con las otras normas que son más laxas. Entonces lo que termina pasando es que no hay una cooperación entre estados, sino al revés, se canibalizan entre ellos, entre básicamente el incentivo ahí es voy a pasar la ley más costosa, más exigente, más difícil para las empresas para poder cumplir,
porque así me aseguro yo como Estado que va a tener la voz. Porque si pasa una ley muy laxa, lo que pasa es que las empresas pues van a concentrarse en la más costosa. Entonces no hay esa cooperación, no hay esa experimentación que supuestamente una república federal debería tener, sino que entonces se vuelve una dictadura de básicamente quién pasa la ley más difícil y quién pasa la ley más costosa. Entonces se ha generado ese caos y esa incertidumbre legal y logística. Claro, y un modelo contrario sería tal vez lo que tiene la Unión Europea, ¿no? Que tiene este Reglamento General de Protección de Datos, digamos, parece ser como un marco regulatorio general para todos los países parte de la Unión Europea. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves como un modelo eso tiene también sus bemoles? Pues digamos que en ese caso hay una ventaja y es, ok, hay una norma que aplica a toda la región, que es lo que busca Estados Unidos lograr. El problema es que la ley de protección de datos de Europa, la verdad, ha sido bastante costosa para la industria. Así, muchos estudios demuestran que ha logrado más bien es aniquilar el sector tecnológico de Europa, que explica en gran parte por qué Europa se ha quedado atrás en términos de crecimiento económico con la comparación de otras regiones, o sobre todo a comparación de los Estados Unidos. Hay estudios, por ejemplo, del ITIF que calcula que pasar una ley como la ley de protección de datos en Europa a los Estados Unidos le costaría aproximadamente $122.000 anuales en costos, es decir, extremadamente costoso. Y además no se sabe, y en realidad eso es lo que se está viendo ahora, que se está empezando a evaluar la ley, qué tan efectiva ha sido. Yo creo que todos aquí, los que hemos entrado a Internet, hemos tenido algún aviso bastante molesto cuando entramos a una página de ¿quieres aceptar las cookies? ¿Qué es una cookie? ¿Por qué aparece este aviso en todos lados? En realidad no, y no sabemos qué es lo que nos está protegiendo o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos hundimos a aceptar simplemente porque queremos acceder al contenido y no se protege a nadie. Entonces es una ley que ha sido muy costosa de implementar, que le trae muchos costos a las empresas para poder cumplirla constantemente, pero a la hora de proteger no se está protegiendo mucho, porque el consumidor no sabe cuáles son en realidad sus derechos o qué es una cookie y qué puede o no rastrear una página web. Entonces, pues sí se declara que logísticamente también ha sido un fracaso y que los consumidores en realidad no se sienten más protegidos. Juan, cuando se hacen este tipo de regulaciones o se busca, digamos, que la privacidad de los datos esté atravesada por alguna ley, ya sea en un marco federal o nacional, como provincial o supranacional, como en el caso de la Unión Europea, algunos costos y algunas consecuencias probablemente se puedan prever, ¿no? Pero los liberales siempre estamos haciendo énfasis en las consecuencias no previstas de la acción del Estado, ¿no? En general. Entonces, y creo que sobre esto has hablado últimamente, pero me gustaría si nos podés contar, si le puedes contar a nuestra audiencia, qué problemas no previstos pueden surgir o hemos visto que surgen cuando se busca regular la privacidad de los datos que no deseamos y que tampoco esperábamos. Sí, es una muy buena pregunta y creo que en el caso europeo se ha visto algo muy interesante y es gran parte de las leyes europeas eh, o uno de los grandes costos que normalmente no se había visto y que así se ha descubierto más después de haber pasado es la necesidad de crear todos estos reportes para la comisión. Es decir, las empresas de tecnología en general tienen que estar constantemente haciendo reportes mostrando de si estoy cumpliendo con la ley de esta manera o esta es nuestra práctica de datos y es constantemente estar generando reportes. Que cuando una persona habla de política pública, normalmente se pasa un reporte como no, no es dañino, no, no es una multa, no debe ser muy costoso. El tema es que en realidad muchas empresas de tecnología trabajan con márgenes bastante delgados o el dinero que tienen lo tienen que usar de manera muy eficiente precisamente porque es un mercado muy competitivo. Entonces, ¿qué ha pasado con las startups en Europa? Se dieron cuenta que no solamente hay que contratar ingenieros, no solamente hay que contratar diseñadores, CEOs, sino una persona dedicada exclusivamente
a escribir estos reportes, a actualizar estos reportes de manera anual para poder cumplir con la ley de protección de datos. Es decir, una persona de planta que en realidad no está haciendo nada más sino cumplir con los papeles burocráticos. Y cuando estamos hablando de empresas que compiten con márgenes muy pequeños o que son muy nuevas y que quieren quebrar un mercado ultra competitivo como es el mercado de la tecnología, pues es un costo de ineficiencia que le ha costado a Europa, que por eso Europa a día de hoy no tiene empresas en el top 10 de las más valorizadas del mundo y en tecnología es muy difícil verlos en un ranking, sino hasta los 20, 50 en muchos casos, porque no construyeron un sector de startup en tecnología robusto por culpa de estos pequeños, es como dicen acá, la muerte por mil cortes. Es que poco a poco esos costos que normalmente, diría uno intuitivamente, son insignificativos, se empiezan a agregar. Claro, digamos, tú has criticado este tema de la canibalización entre los estados de Estados Unidos, cada uno compitiendo por tener la ley más costosa de implementar, y luego el modelo europeo porque ha resultado ser muy costosa esta única ley para toda la Unión Europea. Ahora, si visto desde el punto de vista de un país latinoamericano, ¿cuál sería un modelo a seguir? Porque digamos que los países latinoamericanos están, digamos, mirando todo esto y han de estar buscando pues un modelo a seguir. ¿Cuál consideras tú que sería un ejemplo? Es una buena pregunta, no muy difícil. Eh, yo creo que hay ciertos estados, siempre se habla mucho de que Virginia pasó una ley relativamente moderada en su momento, eh, pero es muy complicado en ese sentido porque lo que ha sucedido, por lo menos en los Estados Unidos, lo que se ha logrado volver ley ha básicamente sido producto de esa como guerra armamentística entre las leyes. Yo creo que lo más importante, y cierto que hay países que tristemente están viendo a Europa, sobre todo por esa noción errónea de que los Estados Unidos no hizo nada, que en realidad muchas veces lo que hizo Estados Unidos fue decir, ok, las leyes que ya aplicaban para otras cosas como los programas de lealtad de los supermercados, las leyes que ya cobijaban la publicidad en televisión, aplican para redes sociales y decidió más bien no agregar más leyes, no agregar más regulación, sino permitir que ciertas regulaciones ya existentes se aplicaran. Sin embargo, como no hay una ley nacional y no se ha logrado, y yo personalmente creo que ya no se va a lograr con esta dinámica de que los estados cada uno pasó su ley y es muy difícil ahora negociar a nivel nacional una ley uniforme, eh, está esta percepción de que los Estados Unidos no hizo nada. Entonces, muchas veces lo que ha pasado en Latinoamérica es ver a Europa donde dicen, sí, allá sí se hizo algo, allá ya se pasó una ley, hay que emular, pero en realidad es que ha sido demasiado costoso y le ha costado mucho a Europa en crecimiento. Entonces, lo primero que quería es no ver allá, es ver otras jurisdicciones que posiblemente se hayan creado unos, unos mecanismos menos onerosos para sus mercados. Yo te quería hacer una pregunta, ahora cambiando un poco de tema, del tema también tiene que ver con las regulaciones, ¿no? De las nuevas tecnologías. Hablemos de las redes sociales, ¿no? El año pasado fue un bestseller este libro de Jonathan Haidt, The Anxious Generation. Seguramente quienes nos escuchan tal vez lo habrán visto también en español como la generación ansiosa. Y luego, pues, hace un mes más o menos, Australia pasa una ley prohibiendo las redes sociales para los menores de 16 años y todo esto porque se ha establecido un nexo prácticamente causal, ni siquiera se dice que es correlación, sino una causalidad entre el uso intenso o excesivo de las redes sociales y la salud mental. En tu trabajo anterior, tú has calificado esto como una especie de pánico moral. Cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo ves tú esta cuestión? Porque parece que se está dirigiendo el mundo, no solo en Australia, sino en otras partes, hacia un modelo de prohibición, de restricción, y qué impactos tiene esto para los derechos individuales. Sí, Gabriela, muy buena pregunta. Es algo
constantemente tengo que recordarle a la gente es algo que sigue en discusión. El libro de Jonathan Haidt hace argumentos convincentes, pero tal vez demasiado categóricos para donde están los estudios al respecto de los daños de las redes sociales en las generaciones de día de hoy. Como tú dices, normalmente es un libro que se basa más en esa correlación, en ver esas tendencias de, ok, vemos estas enfermedades mentales o estos problemas creciendo al mismo tiempo que creció la adopción de celulares y trata de hacer una explicación causal, pero en realidad es que los estudios no lo confirman. A día de hoy, la verdad es que la mayoría de estudios sobre salud mental y redes sociales son inconclusos. Hay algunos que dicen que sí, otros que no. La gran mayoría dicen precisamente que no hay una relación causal probada. Y desafortunadamente, esta narrativa sí ha ganado demasiada atracción en los reguladores porque es un argumento muy, muy convincente de hay que hacer algo. Sobre todo, hay que hacer algo para proteger a los niños. Es algo muy emotivo, pero lleva a ser regulaciones que en realidad no sabemos el costo que va a traer. Como tú mencionas, en Australia y en Europa y en el Reino Unido, por ejemplo, ya han pasado leyes para prohibir a los menores de edad acceder redes sociales o varias páginas de contenido en línea. Y aunque digamos, vamos a asumir que funciona, yo tengo mis reservas. Yo siento que, como hemos visto durante muchos años, los menores siempre van a poder buscar formas de saltarse estas normas, de saltarse estos chequeos. Ya se está viendo en Australia, lo que han hecho es usar otras tecnologías para engañar a las verificadoras o para esconder su posición, o a veces peor aún. De edad, a eso te refieres, ¿no? El requisito de Sí, verificar. sí, a las verificadoras de edad, perdón. O incluso a veces acceder a páginas más riesgosas que no están cumpliendo con la ley y por ende tienen menos protecciones. Pero por otro lado, en el Reino Unido se ha visto que están recolectando eh, estos IDs, estas licencias o los escaneos faciales, que a veces, digamos, estas verificadoras te dicen, tú puedes verificarte de dos formas. O nos muestras tu DNI, cédula, como le digan en cada país, o escaneas tu cara y haces ciertos gestos y nosotros verificamos tu edad con un estimado usando inteligencia artificial. Pues, ¿qué ha pasado? Los hackers y los criminales han empezado a atacar estas empresas de verificación o han atacado a estas empresas que recolectan información para robar tu información, robar los escaneos del DNI, robar los escaneos de la cara y empezar a suplantar personas. Y ya ha pasado, por ejemplo, hace poco con una plataforma muy popular con la gente joven, Discord, que es normalmente para hacer llamadas como un Zoom, pero para la gente que le gusta jugar videojuegos, pues fueron víctimas de un ciberataque y se filtraron más de 80.000 DNIs o escaneos faciales. Y esto pues ya se puede usar para el fraude o se puede usar en algunos casos, peor aún, con menores de edad para hacer contenido explícito de manera no consensuada y que es más peligroso aún con menores. Entonces, eh, es preocupante que se está violentando la privacidad de las personas, además de lo que acá en Estados Unidos se habla mucho sobre el derecho a navegar la web de manera anónima. También es muy importante para periodistas, para personas que están denunciando algún crimen o que viven en territorios bajo la dictadura, bajo una dictadura. Juan, te quería hacer una consulta por una, una pieza de legislación que hay en Estados Unidos, que quizás es un poco curioso que estemos hablando de legislación de Estados Unidos en un podcast en español para América Latina, pero el spillover, ¿no?, de lo que pasa en Estados Unidos se siente, ¿no?, en el resto del mundo, como ya pasa con la regulación, por ejemplo, europea. Y hay una sección, la sección 230, el famoso artículo 230 en Estados Unidos, que es la norma que protege a las plataformas de responsabilidad por contenido de terceros, que está bajo ataque, ¿no? A veces bajo ataque desde la izquierda, a veces bajo ataque desde la derecha. Entonces, para nuestra audiencia,
para introducirlos al tema, digamos, ¿cuál es el problema con esa sección? Si es que hay alguno, si hay un argumento para reformarla o para mantenerla así como está desde el punto de vista de Cato. Bueno, el tema con la sección 230 es bien delicado porque creo que es una ley que se malinterpreta mucho, sobre todo porque las personas que la quieren reformar tienen o una interpretación errónea del texto de la ley o de sus implicaciones prácticas. ¿Qué es lo que hace esta ley para informar a la audiencia de manera más básica? Lo que dice básicamente es que las plataformas solo son responsables del contenido que ellas mismas producen. Pero, por ejemplo, lo que yo publico como Juan Martín Londoño en una red social es mi responsabilidad, no de la plataforma. Es decir, que por el simple hecho de permitir que se publique un contenido en su plataforma, no significa que ese contenido se le adjudique a la plataforma en sí, sino a la persona que lo escribió. El mejor paralelo que yo puedo hacer en este caso es, imagínense sus oficinas o en el colegio o en la universidad, esos tableros de corcho donde uno podría poner volantes o clasificados. Si yo pongo un volante en ese tablero, normalmente la gente dirá, ok, ese volante lo escribió Juan, Juan es el responsable por ese contenido, no la universidad, no el trabajo por tener el corcho. Pero al mismo tiempo, la universidad, si alguien ve que alguien pone algún volante, eh, por ejemplo, que haga alegoría a la violencia o que sea obsceno, lo puede quitar, porque lo considera que no es apropiado. Sin embargo, eso no significa que lo que quede en el corcho es la voz o sea algo producto de la universidad, simplemente están curando contenido. Esta ley básicamente quiere recrear esa dinámica, porque ¿qué es lo que pasaba antes en Estados Unidos? Las cortes estaban interpretando que cuando las redes sociales decidían moderar contenido, por ejemplo, eso, eh, quitar lenguaje soez, ofensivo, o que simplemente consideraban que no era apto para el consumo en la plataforma, las cortes estaban interpretando que, que lo que quedaba en la página podría ser considerado como su voz, como su contenido. Y eso generaba un desincentivo, básicamente, porque las plataformas tenían dos opciones: o modero mucho y me aseguro que todo lo que quede en pie sea algo que no me va a generar líos legales, que no me va a hacer ganar una demanda, o no modero nada. Y entonces tenemos el problema como otras redes sociales muy famosas, como 4chan y otros foros donde se hablaba, pues, donde hay mucho contenido no deseado, mucho contenido de calidad racista, de calidad sexista, mucha violencia y gore, lo que se llama como contenido grotesco o contenido obsceno. Al haberse pasado esta ley, digamos que las plataformas tienen como esta cobertura legal, este escudo legal que es, ok, ahora yo puedo remover ese contenido del que quiero proteger a mis usuarios porque lo consideramos que no es adecuado para la plataforma y no se me va a adjudicar ninguna responsabilidad legal por, por quitar este contenido de mis plataformas. Y eso pues ha generado en realidad un escenario de mayor libertad de expresión en línea del que habría de otro modo, porque si no tendrían como una espada de Damocles de que en cualquier momento los pueden demandar por cometer un error a la hora de moderar, por ejemplo. Yo mientras te escuchaba explicar esto me acordaba de una figura legal que existía acá en Ecuador hasta hace como apenas 8 años, creo, y era el delito de coadyuvación. Es decir, los medios de comunicación, y esto aplicaba a los medios tradicionales, televisión y prensa impresa, los periódicos, eran corresponsables de tu opinión. Entonces, bueno, nosotros que trabajamos en Cato, muchas veces escribimos pues, columnas de opinión y esto lo que hacía era tercerizar, de cierta manera, el trabajo de vigilar la opinión de otros, porque nadie quería ser sujeto de una demanda y tuvo un efecto pues silenciador.
en el debate público. Ahora, sobre este tema que tú mencionas, esto de aquí puede ser pues, una amenaza, si cambia la situación, podría ser una amenaza a la libertad de expresión. Ahora también hay otro tema implicado en esto de la regulación de las redes sociales, que tiene que ver con esta cuestión que parece que ahora lo invade todo, ¿no? Ahora todo o mucho de lo que se produce como regulación y legislaciones en Estados Unidos tiene que ver con la seguridad nacional. Y la seguridad nacional entró en el debate con el tema de TikTok, digamos, esta venta forzada de TikTok por seguridad nacional, y también ahora pues el riesgo, me parece que le llaman riesgo de cadena de suministro, que el secretario Hegseth esgrime como argumento en contra de la empresa Anthropic, o sea, al denominarla como un riesgo también para la seguridad nacional de esta manera. ¿Nos puede explicar un poco qué es lo que está pasando ahí? O sea, porque ahí, ¿cuáles son las implicaciones de esta política de intervenir en estos mercados de redes sociales con el tema, y no solo redes sociales, sino el tema de la inteligencia artificial también, por esta cuestión de la seguridad nacional? Sino, digamos que sí hay una tendencia más intervencionista en los últimos años a la hora de, no solamente en los Estados Unidos, yo creo que de manera global, ha habido una percepción errada, tal vez producto de que han sucedido, digamos, ¿cómo decirlo? Que por más de que el Internet ha sido muy exitoso, porque yo creo que es irrefutable que el Internet y las redes sociales en general han traído muchísima prosperidad y muchísimas oportunidades a que personas se expresen de manera libre, a que puedan realizar sus negocios de manera exitosa. Eh, por más de que hayan cosas que hayan salido mal o que todavía no se hayan terminado de resolver, como por ejemplo cómo proteger a las juventudes en línea y cómo debe ser la manera de crear espacios más seguros, hay esta actitud de que ahora hay que ir por el otro lado, hay que intervenir con mano dura. Digamos, de que se le dio mucha rienda suelta, suele ser como el pensamiento que se ha vuelto más popular en los gobiernos a través del mundo. Y en este caso, Estados Unidos, mencionas dos casos muy notorios por razones diferentes. Digamos que en Estados Unidos y sobre todo el tema de TikTok, pues está muy matizado por esa competencia de Estados Unidos con China. Y sobre todo, pues los miedos sobre la influencia del Partido Central Chino, eh, y sobre todo que pues es sabido que, que el Partido Comunista no es el más respetuoso de las libertades individuales, de la diplomacia y sobre todo de usar métodos de espionaje en muchas de sus tecnologías. TikTok, pues haber siendo una empresa que era subsidiaria de ByteDance, una empresa que al mismo tiempo tenía control, era sujeta a control por el Partido Comunista Chino, pues generó esa ansiedad en la administración sobre, ok, debemos remover tenemos que permitir que TikTok esté aquí, si posiblemente estén espiando a los norteamericanos, pero así como mis compañeros del Cato alegaron, también puede que esta haya sido una, una afirmación exagerada, porque a día de hoy gran parte de las justificaciones que se han dado para la prohibición de TikTok en los Estados Unidos o para la venta forzada, que fue lo que terminó sucediendo, fue información que se dio de manera clasificada al Congreso, supuestamente. Sin embargo, cuando la audiencia para pasar esta ley que llevó a cabo la venta forzada, pues se justificó más por temas de contenido y diciendo que el Partido Comunista Chino estaba regando propaganda en los Estados Unidos, y digamos que fue un tema más de libertad de expresión, por así decirlo, de temas de expresión, que es algo que pues en los Estados Unidos normalmente pues no es constitucional regular una aplicación de videos contenido. Entonces, digamos que esa es la dinámica. Yo creo que ese es un gran matiz muy importante. Y de manera similar, pero por otro lado, es el lío que tuvo la Casa Blanca y sobre todo el Departamento de Guerra de los Estados Unidos con Anthropic,
la empresa que está detrás del modelo de inteligencia artificial Claude, y es básicamente, eso es una negociación de un contrato de defensa que salió muy mal, y sobre todo que se nota que la Casa Blanca y el departamento específicamente decidieron usar la regulación para castigar a Anthropic por no lograr un acuerdo con la Casa Blanca respecto a una disputa contractual. Y que lo que querían es causar el mayor daño posible a la empresa, que fue usando esta denominación de riesgo de cadena de proveedores. Básicamente es una denominación que solo se ha usado con otra empresa llamada Huawei, que es una empresa de telecomunicaciones china, que el argumento en ese entonces era Estados Unidos no debería usar elementos de telecomunicaciones de Huawei porque son sujetos a interceptación. Es decir, no usar routers Huawei, sino tal vez usar routers y otras conexiones más seguras. Lo que se dice básicamente se está tratando Anthropic de esa misma manera, como si fuera una empresa adversaria de los Estados Unidos, y dicen, ok, nada que tenga infraestructura de Anthropic puede estar en ningún contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, cualquier empresa de tecnología que use inteligencia artificial de Claude no puede contratar con el gobierno de los Estados Unidos. Básicamente tratando de poner como una marca negra, una marca tóxica, Anthropic, que ya salió muy mal, porque entonces Anthropic saca un modelo que a día de hoy se considera el más avanzado en ciberseguridad, Mitos, y ya podemos ver que la Casa Blanca trajo al CEO de Anthropic a negociar y el día de hoy incluso reportaron que ya va a salir un nuevo memo para el gobierno para tratar de saltarse esta denominación y poder usar los productos de Anthropic. Entonces, en realidad, pues lo que demuestra la Casa Blanca es que nunca consideró a Anthropic una amenaza real, sino que esto fue más bien un impulso revanchista. Juan, vos estabas hablando recién sobre dos empresas diferentes, ¿no? Sobre TikTok, sobre Anthropic, ¿no? Que produce Claude. También en el caso de Google y de otras empresas avanzan casos, ¿no? Investigaciones, juicios de productos que utilizamos casi todos nosotros todos los días, ¿no? De productos de Meta, que nos da Facebook, WhatsApp, Apple, ¿no? Que nos da los teléfonos, computadoras. Entonces, la pregunta es, por supuesto que quizás hay que hablar de cada caso en particular, ¿no? Pero en general, estas investigaciones contra estas empresas tienen sentido desde un punto de vista liberal o libertario, o se tratan de una, digamos, sobreacción por parte del Estado o de las Cortes? Sí, Marco, yo creo que en general es la segunda, como mencionas. Yo creo que es una sobreactuación. Yo creo que además, en los casos que he estudiado, el fundamento económico es muy pobre, sobre todo porque se está intentando avanzar una nueva filosofía en el derecho de la competencia en los Estados Unidos, que básicamente se concentra precisamente en la concentración del mercado, más allá de si eso es beneficioso o no para un consumidor. ¿Y por qué esto es importante? Yo creo que, por ejemplo, para muchos no es un secreto que Google, para efectos prácticos, tiene cierto nivel de monopolización del mercado de búsquedas, pero no porque la ley lo haya beneficiado, no es porque use la ley a su favor, es porque es un producto muy popular. Tanto así que nosotros mismos decimos, yo no digo voy a buscar algo en Internet, yo digo lo voy a googlear. Así de popular es porque produjo un producto que es muy útil, es muy útil y es muy exitoso para la gente. Normalmente bajo los Estados Unidos se explora, se hacen como dos preguntas cuando se habla del derecho a la competencia. Uno, ¿es esto un monopolio, sí o no? Y dos, ¿el monopolio está causando una actividad o una acción anticompetitiva? ¿Y cómo se evalúa eso? ¿Esto está beneficiando o no al consumidor? Por mucho tiempo, este examen y la respuesta siempre ha sido sí, Google es un monopolio porque es el mejor o pues tiene un nivel
de control de mercado muy alto porque es el mejor en lo que hace, ofrece el mejor producto, ganó el mercado, pero ese monopolio está beneficiando al consumidor. El momento que el consumidor se vea que no se está beneficiando y que no hay ningún competidor que esté logrando como suplir ese mercado, ahí puede entrar de pronto el derecho a la competencia a dar algunos arreglos. Sin embargo, ¿qué pasa? Más que todo, la centroizquierda y sobre todo el gobierno Biden decidió intentar cambiar este examen. Es decir, ya no nos va a importar mucho si el consumidor a final de cuentas se beneficia o no, sino que nosotros queremos que el mercado se atomice. Es decir, queremos que entren más empresas al mercado sin importar que eso beneficie a los consumidores. Que ya podemos ver qué tan mal económicamente hablando está sustentada esta teoría. Es mucho de lo que hablaba Hayek, que es un mercado no es perfectamente competitivo simplemente porque haya más empresas entrando, sino porque estas empresas compitan entre sí para beneficiar y para atraer la clientela. Entonces, muchas de estas demandas que han llegado ante Big Tech, lo que justifican es eso, es intentando decir, no, es que Google es muy grande y por eso pues, se considera un monopolio y hay que sancionarlo. Y por eso muchas de ellas han fracasado, salvo una de Google en el mercado de búsquedas, y sobre todo más que de búsquedas de publicidad, ha logrado pasar por lo menos un primer juicio y en este momento igual se está apelando. Todas las demás han fracasado porque lo que se ha visto y lo que han visto las cortes, que afortunadamente no han aceptado estas nuevas teorías que trajo Biden y la Federal Trade Commission bajo Lina Khan, era esas teorías creativas de no, es que hay que atacar las empresas por ser grandes y punto. La teoría del poder de mercado, ¿no? O sea, como que tienen Exacto. poder solo por el simple hecho de tener este tamaño gigantesco, esta posición dominante dentro del mercado, que sobre eso te quería hacer una pregunta. Cuando se dieron estas demandas, estos casos en la época de Lina Khan, eso habrá sido, pues estamos hablando hace 2 años, más o menos. ¿Cómo ha cambiado el mercado desde ese entonces? Porque hablando de estas nuevas tecnologías, yo el otro día leía pues que la posición dominante de Google como search engine, como motor de búsqueda, se ve amenazado por algo que hace 2 años, al menos para mí, que soy parte del público no experto en estas cosas, lucía muy lejano. El tema de utilizar inteligencia artificial al amigo chat o al amigo cloud todos los días, eso era algo que no estaba en nuestro horizonte. ¿Nos puedes explicar un poco cómo ha cambiado ese mercado y quizás eso explica el dinamismo de las Big Tech en Estados Unidos versus en otros lugares? Porque a pesar de todas las críticas que hemos estado conversando ahora en este podcast, pues sigue siendo el mercado más dinámico para estas tecnologías. Exacto, Gabriela, y le diste en el clavo a algo que pues hablamos mucho en los liberales y libertarios en este sector, y es que muchas veces la regulación entra a intentar regular cosas que se vuelven obsoletas o se vuelven irrelevantes en muy poco tiempo. Solamente en perspectiva, hace 6 años se lanzó GPT-2, es decir, digo, del GPT-3, perdón, que fue el primer ChatGPT que tuvo texto y que pudo generar texto relativamente coherente. Sin embargo, en ese entonces se hablaba de que Google no lo iba a quebrar nadie, que la cantidad de datos que tenía pues, le iba a dar una ventaja que iba a ser imposible de superar. Y a día de hoy, lo que ve es que ChatGPT y Claude le están comiendo los tobillos y que está mostrando que lo pueden sobrepasar y que pueden reemplazarlos como la manera en que los ciudadanos buscan información. Y es que eso es lo que pasa. La realidad de hoy puede cambiar en cuestión de años o meses. Volviendo al tema de la Casa Blanca con Anthropic. Pasó un mes entre el momento que la Casa Blanca designa a Anthropic como este riesgo como este riesgo insuperable, y el momento en que la Casa Blanca decide renegociar con Anthropic porque ellos lanzan este modelo Mitos de ciberseguridad y se arrepienten básicamente de haber pasado esta designación,
porque era imposible prever que un modelo de estas capacidades estuviera próximo a salir. Lo mismo ha pasado con Google, lo mismo pasó con Facebook. Cuando vemos Facebook en el 2012, por ejemplo, Facebook tradicional, eh, muy pocas personas pensaron que la gente se iba a ir de Facebook. Y hoy, en realidad, es que su demografía cae cada vez más. Se ha demostrado que es una red social que es cada vez menos popular y los jóvenes no la usan. Entonces, las circunstancias que hoy pueden ser ciertas tienen cero garantía de que sean ciertas en 5 o 10 años. Juan, te quiero hacer una pregunta sobre más generalmente quizás inteligencia artificial, más allá de las redes sociales, ¿no? En el sentido de que si un país hoy, por ejemplo, o un estado en Estados Unidos o alguna jurisdicción quisiera, supongamos, buscar una ventaja comparativa para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo te parece que debería hacerlo? Ya sea en términos impositivos o legales, en general regulatorios. ¿Cuál sería la mejor forma de lograr un buen ambiente para el desarrollo de la inteligencia artificial que beneficie en última instancia al consumidor, ¿no? Muy buena pregunta, Marcos. Yo creo que en este momento una cuestión vital es la certeza o tener un cierto nivel de certeza jurídica y sobre todo, algo que yo hablo mucho no solamente en los Estados Unidos, sino en general del mundo, es clarificar cómo las leyes que ya existen aplican a la inteligencia artificial. Porque esa es una cosa que se está viendo y es precisamente por esa ansiedad que está generando las, digamos, tanto la sobrevaloración de la inteligencia artificial como la idea de que nos va a destruir a todos, es que dicen que esto hay que regularlo de una manera única y diferente y crear nuevas leyes de inteligencia artificial, cuando en realidad es que, uno, la inteligencia artificial, aunque más rudimentaria, ha estado con nosotros ya 20 años. Eh, pero dos, y ya lo vimos por el Internet, muchas de las leyes que ya entran o que ya aplican para nosotros los humanos en comportamiento humano, pues aplican también para la inteligencia artificial. Yo creo que unos marcos legales que aseguren eso, que den esa certeza de, ok, la inteligencia artificial se va a regir por estas leyes que ya existen y si toca hacer algunas enmiendas, pues que se dejen ahí claras, digamos, tener como esa certeza judicial de cuáles son las reglas del juego. Muy importante también creo yo es eh, lograr un esquema balanceado en tema de protección de propiedad intelectual. Es una gran pelea que yo creo que, que, que puede definir el éxito de muchos países, sobre todo definir sobre qué materiales pueden entrenarse una inteligencia artificial o no, qué tanto se puede proteger estos productos o no. Yo creo que ahí yo no doy una respuesta sobre qué debe ser, pero debe haber claridad. Que sí creo que tal vez cuando se prohíbe de más, por ejemplo, la capacidad de entrenar estos productos con, con, con digamos, si se le prohíbe mucho lo que se puede o no entrenar a la inteligencia artificial, pues van a ser modelos muy inútiles y modelos que en realidad no van a servir mucho, entonces podría ahuyentar a estas empresas. Y por último, yo creo que a los Estados Unidos le va a costar mucho sus leyes migratorias, porque va a ser muy difícil adquirir talento del exterior y adquirir los mejores talentos del exterior, como sí lo logró con las redes sociales, cuando se está restringiendo la migración legal a los Estados Unidos de la manera que está haciendo y sobre todo cuando no se abren caminos para las personas más talentosas del mundo poderse quedar y seguir trabajando en los Estados Unidos. Yo creo que eso sí va a ser un problema que los Estados Unidos va a tener que afrontar si va a seguir con esta política migratoria a día de hoy. Si quiere liderar el mundo en AI, pues tiene que lograr traer a los mejores científicos de donde sea. Por otra parte, tengo una pregunta sobre esta rivalidad que hay con China, ¿no? China también protagonizó sus 15 minutos
de fama en el mundo de la inteligencia artificial ya parece que fue hace mucho tiempo, pero no creo que fue hace más de un año. El tema de DeepSeek, ¿no? Que decían, uy, ya no es ChatGPT ahora el más eficiente y los genios son estos chinitos que han sacado el DeepSeek. La pregunta que te quiero hacer, porque había un artículo interesante hace un par de semanas en el Wall Street Journal sobre los límites que tiene la innovación en esta área de inteligencia artificial en un país que pretende y que tiene décadas controlando el acceso a la información. No sé si nos puedes contar un poco de eso, porque hay esta percepción pues de que China realmente puede o que tiene ciertas ventajas que no tiene Estados Unidos en un enfrentamiento para este tipo de innovaciones. Entonces quería que nos comentes un poco, ya que en otros países como los países latinoamericanos, lo que estamos haciendo es viendo desde afuera esto y vemos el modelo de Europa, el modelo de China, el modelo de Estados Unidos y bueno, que hablemos un poco de ese otro modelo, el modelo bajo un estado de un solo partido, donde no hay democracia. ¿Qué limitaciones tiene? Sí, yo creo que la amenaza china y la razón por la que muchos le tienen miedo a China es, además de sus valores iliberales, es el hecho de que precisamente hay cierto control sobre la economía como para dirigir gran cantidad de dinero público y recursos públicos hacia la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que yo he visto en la realidad y lo que vemos en la realidad es que China tiene unos problemas institucionales y prácticos para lograr en realidad competir con los Estados Unidos. Y la idea y lo que se plantea aquí en Estados Unidos es mantener esa ventaja como de lugar. Y es, por un lado, pues institucionales, como te refieres, el tema de acceso a la información es muy difícil, pues crear un modelo que la gente quiera usar si en realidad la información que puede acceder y que puede producir es limitada. Son modelos que entonces su razonamiento es limitado y la gente simplemente no quiere eso. Es simplemente como cuestión de producto, pero también porque han mostrado mucha hostilidad con su sector tecnológico a día de hoy. No solamente hace dos días, el gobierno chino obligó a una empresa china que había sido adquirida por Meta a deshacer la transacción. Entonces, lo que era una capitalización importante de esta empresa china, pues ahora de la nada han perdido el dinero y eso entonces les quita una forma de poder crear empresas para ser luego vendidas al exterior. Entonces, ¿cómo yo como emprendedor en un gobierno, pues bajo un gobierno como estos, que bajo sin ningún tipo de control puede deshacer estas transacciones después de haber sucedido, después de haber sido aprobadas? Pues, ¿qué incentivo tengo yo para emprender? Por ese lado es el lado institucional, pero también está la cuestión práctica y sobre todo es de acceso a computación. Eso ha sido pues un tema que es bien complicado a día de hoy. Los chips es algo que hay escasez, hay demasiada demanda y afortunadamente los Estados Unidos, por tener una economía muy rica, muy vasta, ha logrado comprar gran parte de los chips, también porque gran parte de las empresas que generan estos chips como Nvidia, por ejemplo, son americanas. Eh, y entonces, en realidad es que China tiene capacidades, tiene dificultades para acceder a computación, a los chips que procesen la información que se necesita para la inteligencia artificial. Y eso genera un debate aquí en los Estados Unidos sobre si es necesario controlar exportaciones o no. Yo personalmente soy muy escéptico de que estos controles funcionen, porque cuando se han logrado, se ha intentado controlar exportaciones, pues en realidad lo que pasa es que se generan mercados negros y lo que vemos es que en realidad por un lado las empresas pierden esa capitalización de vender los chips al exterior y por otro lado lo que se genera es que igual entran esos chips por contrabando. Creo que todos los latinoamericanos sabemos que los controles de exportaciones no suelen funcionar muy bien de nuestra experiencia. Eh, pero entonces sí tienen ese problema logístico y es que a China no están llegando suficientes chips para poder es, eh, seguir creciendo su sector de inteligencia artificial. Entonces no tienen la capacidad computacional para competir a día de hoy.
Entonces yo creo que esos son como los dos grandes factores de por qué China a día de hoy, pese a los avances, pese a ser un riesgo real, sigue un paso atrás de los Estados Unidos. Sí, y bueno, ya estamos llegando hacia el final del podcast, pero lo que yo te quería preguntar, solo como para terminar, esta ansiedad que se está viendo en general en torno a las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, ¿está en gran medida justificada o es simplemente otro caso de pánico ante algo que cambia los paradigmas, como ha pasado anteriormente, como cuando se inventó el automóvil o se inventó, digamos, el tren? ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente es diferente esta vez o no? Yo creo que así como lo dices, es una reacción que hasta yo considero natural de cuando se cambia un paradigma, cuando hay una tecnología que evidentemente está cambiando la forma en que vamos a vivir el mundo. Yo sí considero que la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, pero creo que las va a cambiar para bien. Siento que va a haber mucha productividad, va a haber mucho dinamismo en la economía, porque va a ser más fácil emprender. Para mí, por ejemplo, mi mamá tenía un pequeño negocio en Colombia y en un momento ella nunca pudo pagar un diseñador gráfico. En cambio, con Canva AI empezó a poder crear pósters para su negocio y para su restaurante y poder publicitar a muy bajo costo. Entonces, yo creo que así como hay cierta ansiedad de que se van a perder empleos, también va a ser más fácil generar empleos, porque pues si puedo atraer más clientes a mi restaurante usando un AI básico para generar estos pósters y estos eventos promocionales, pues me entra más plata a mi negocio y puedo contratar más gente o puedo pagarlo mejor. También siempre recordar que la razón por la que se está viendo tan popular esta tecnología es porque está ayudando a la vida de muchas personas. Y es muy fácil que las noticias siempre capturen como el lado negativo de las tecnologías porque eso es lo que vende. Pero la razón por la que se popularizan es porque están ayudando a la gente a progresar. Bueno, te queríamos agradecer por acompañarnos hoy. Estuvimos aquí en el Cato Podcast conversando con Juan Londoño, experto en políticas públicas del Instituto Cato en el área de tecnología, sobre todo, y con mi colega Marco Falcone. Espero nos acompañen en una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.